Señal directa. Estamos de regreso ya en esta primera emisión de Señal Informativa y como siempre es un gusto recibir en este espacio a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, te saludamos. Muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Buenos días, Sonia. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Con todo y la gran cantidad de problemas que tenemos en el país, y me refiero solo a esos que padecemos por la hilera de malos gobiernos que lo han administrado, que le han dado rumbo. De la pobreza y la desigualdad a la inseguridad, de los daños que acusa el medio ambiente a los deficientes servicios públicos que entregan la Federación, los estados y los municipios, una buena porción de la responsabilidad recae en la falta de voluntad, en el uso indebido de los recursos comunes, en la indolencia y la ignorancia de muchos de quienes han ostentado un cargo de elección popular y las de otros tantos funcionarios y burócratas. Pero decía que con todo y esas dificultades, cosas buenas podemos anotar en la Bitácora Nacional. Es decir, buenas si las observamos desde la ladera en que habitamos las y los ciudadanos. Por ejemplo, la salvaguarda de los derechos humanos, la transparencia y el acceso a la información de índole pública y la participación cada vez más aguda de la gente en los asuntos que le atañen. Podríamos añadir lo electoral. Dejémoslo entre paréntesis. Sabemos que las certezas en este campo dependen en buena medida de que la diferencia entre ganadores y perdedores sea holgada, no tanto de la justeza de la contienda o de las acuciosas que sean las autoridades que tutelan la materia. Derechos humanos, transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana no son logros menores, pero en el punto en el que está su desarrollo e impacto, todavía caben en la categoría de anhelos, por dos razones que descuellan por sobre otras. Porque los gobernantes aún los perciben como monsergas a las que deben atender nomás para que no digan en el mundo que padecemos una autocracia, y también porque la mayoría de las y los mexicanos no terminamos por aceptarlos como la posibilidad de elevar la calidad de vida de cada uno y de la sociedad a partir de exigir los derechos que tenemos, de conocer y manejar los datos que se generan al gestionar lo que es de todos y de involucrarnos activamente en el planteamiento y la resolución de los problemas. Unos, los que gobiernan, y otros, las y los ciudadanos, miran de reojo los conceptos que son de las pocas herramientas disponibles para remediar de fondo las broncas. Los primeros los dejan en la clase de elementos para rellenar discursos. Los segundos solo quieren saber que alguien, de preferencia el gobierno, enfrente y erradique las calamidades a como dé lugar. El fin de semana anterior, el Papa Francisco estuvo en Dublín, en Irlanda, uno de los países tradicionalmente fieles al papado, donde el catolicismo solía ser cimiento de la vida privada y de la pública. Pero a diferencia de Juan Pablo II, que fue recibido por millones en las calles, Francisco tuvo que enfrentar reclamos y protestas, pacíficas pero airadas. El domingo, el diario El Mundo de España reportó: la iglesia irlandesa encubrió cientos de abusos cometidos por religiosos. Los afectados fueron 30,000 niños a lo largo de 70 años. Frente al Papa, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, aseveró: es una historia de horror y de vergüenza. En el pasado, la iglesia se equivocó. Y remató Soraya Melguizo, periodista del Diario Español, ante la mirada seria del pontífice. Se equivocó la iglesia. Sí, no es difícil concordar con el premier irlandés, porque el gobierno sabía lo que pasaba, asimismo la alta jerarquía católica, porque de parroquia en parroquia también la gente sabía y, no obstante, los responsables hicieron como es habitual entre los poderosos: poner por delante los intereses y el prestigio de unos cuantos, de la mismísima iglesia, antes que intervenir. Y al cabo, la iglesia se equivocó. Al mentir, al abandonar a los débiles, a las víctimas, al anteponer consideraciones políticas y financieras a los dogmas cristianos que le dan sentido. Se equivocó porque no hizo un cálculo simple. Si por cuidar a unos pocos postergas la justicia debida a los muchos, el daño crecerá geométricamente, estallará y puede ser irreparable. En Chile sucedió al Papa algo similar, al grado que 34 obispos hace unos meses
presentaron su renuncia y se las ha aceptado a cuentagotas. En Pensilvania, la Suprema Corte denunció hace 2 semanas 300 casos de sacerdotes depredadores y más de 1000 víctimas. La Iglesia se equivocó tanto que ni siquiera tuvo la altura moral para reconocer que la pederastia no es un crimen que se extinga una vez consumado y que al discurrir del tiempo lo sana, no. La víctima queda marcada de por vida. A escala civil, en México, tenemos ejemplos de equivocaciones del Estado que devienen crímenes contra la población, asesinatos dolosos, desaparición forzada, extorsión, secuestro, indefensión generalizada. Hace 11 años, al comienzo de la escalada de violencia, la explicación era excusa. Se matan entre ellos, entre los criminales, y los muertos seguramente en algo malo andan. Y el Estado quedaba tan campante. De nada servía apelar a los derechos humanos, por ejemplo, al derecho a la vida y peor. Algunos sectores de la sociedad estaban conformes con que aquellos se pusieran en receso si se trataba de combatir delincuentes porque aseguran aún, hay quienes no deben tener derechos. Por supuesto, ni por asomo alguno de los que han tenido la obligación de mantener la seguridad pública se le ocurrió que los derechos humanos podrían ser la mejor y más duradera estrategia contra los que violentan las normas de la vida en sociedad y al pueblo. Hoy, las consecuencias son parte de la rutina en México: impunidad, desconfianza en el sistema de justicia, en las policías, en quienes gobiernan y hasta en los vecinos. En suma, reducido capital social. Los gobiernos en el país sabían quiénes traficaban, primero con droga, hoy con lo que tengan a la mano: combustibles, exacciones, personas. Los gobiernos sabían que dentro de ellos mismos había quienes facilitaban la organización del crimen. El Poder Judicial se hizo de la vista gorda ante jueces que se prestaban a casi cualquier arreglo que facilitara el negocio de unos pocos, y las policías dejaron hacer a los narcomenudistas, a los raterillos de ocasión, y quienes hacían transacciones millonarias con dinero en efectivo guardaron silencio y propiciaron el acomodo de los malvivientes en ciertos círculos sociales, cada cual pensando nomás en sí mismo. El gobierno en México, no uno, el género que los comprende a todos, se equivocó. Aún lo hace sin variación, al suponer que la violencia quedaría constreñida a territorios pequeños y obraría contra unos cuantos. Se equivocó al desestimar el valor de la transparencia de sus actos, de sus decisiones. Se equivocó al conculcar la participación de las personas y al no dar a los derechos humanos el rango de argumento para gobernar. Al final, tanto para el Vaticano como para cualquier Estado nacional, no honrar la verdad y las reglas termina por volverse contra quien miente, contra quien viola la ley. Lo terrible es que solo se aprende cuando para una multitud de víctimas es demasiado tarde. Muchas gracias. Bueno, y la otra parte, Augusto, es cómo alcanzar la reparación del daño. Es decir, la Iglesia Católica no solamente tendría que ver hacia atrás, sino empezar a resolver lo que sigue sucediendo en torno a la misma. Y en el caso de Irlanda, bueno, no nada más el tema de la pederastia, sino incluso esta, de alguna manera, historia de terror también acerca de la separación durante muchos años de mujeres que no tenían una pareja formal y que fueron separadas de sus hijos al quedar embarazadas, ¿no? Sí, el caso irlandés es terrible, sobre todo porque es una sociedad, o era una sociedad, que confiaba de manera, y ahora lo vemos, desmedida en la jerarquía de la Iglesia Católica. Y sí, de la reparación del daño bien poco se dice. En este diario español que cité, El Mundo, un comentarista decía que venda a la Iglesia todo, inclusive el Vaticano si es necesario, pero tiene que reparar el daño a la multitud de víctimas que por todos lados aparecen doblemente victimizadas. Primero, por lo que le sucedió, lo terrible que le sucedió, y segundo, por el intento de muchos por ocultar su situación y con la complicidad de las autoridades civiles. Eso hace que la credibilidad merme, y eso hace que la duración del dolor, del padecimiento de una víctima no cese.
Claro, y porque además no basta con el reconocimiento de la Iglesia sobre estos hechos, sino incluso la Iglesia tendría que dar las facilidades para que se procediera penalmente y con las autoridades civiles. Ahora sí que no nada más que los juzguen en el cielo, sino que también en la tierra se lleven a cabo los procesos adecuados, ¿no? Sí, eso sería imprescindible. El ejemplo de lo que le está pasando a la Iglesia Católica, al Vaticano, al Papa, que inclusive ya se desataron las presiones políticas naturales en una institución tan poderosa, debe servir de ejemplo para autoridades civiles. Ocultar, no decir la verdad, violentar las leyes, considerar que el tiempo pasa y que todo lo borra, es una falsedad. A final de cuentas, todo se regresa y esos males que padece la gente aparentemente de a poquito terminan volviéndose en contra de la construcción de una sociedad, de la justicia, de la igualdad. Claro. Y bueno, la cereza en el pastel, este lío innecesario en el que se mete el Papa con respecto a los homosexuales, ¿no? Cuando le preguntan, pues, ¿qué recomienda hacer? Y dice, bueno, pues, que no estaría mal la ayuda psiquiátrica. Sí, no, digo... Innecesario. Eso justamente surge cuando no tienes una postura ética, coherente, apegada a tus dogmas y tienes que ir componiendo según se te van atravesando los problemas de los que supiste y no dijiste nada. Así es, cuando hay que recordar que pues, la Organización Mundial de la Salud hace ya muchos años determinó que la homosexualidad no tiene nada que ver con algún trastorno o alguna enfermedad, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Así es. Bueno, Augusto, pues muchísimas gracias. Al contrario, Sonia, Belén, muchas gracias a usted. Buenos días a todos. Muchas gracias. Es Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo va?